El especialista responde. Bienvenidos a nuestro espacio El Especialista Responde. Esta jornada conversaremos sobre un problema muy frecuente en esta época del año con las altas temperaturas nocturnas y los cambios en nuestra rutina. ¿Cómo afecta nuestra calidad del sueño? ¿Cómo podemos evitar uno de los trastornos más habituales como el insomnio? Son parte de las interrogantes que el doctor Alex Espinosa nos ayudará a dilucidar. Él es neurólogo del Centro de Cefalea de Red Salud. Recuerden además que pueden participar de nuestro programa usando el hashtag El Especialista Responde y haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y para hablar de este tema tan importante en esta época. Supongo que los trastornos del sueño se dan en todo el año, pero en esta época influyen las altas temperaturas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un tema muy relevante el tema de los trastornos del sueño y dentro de ellos el insomnio, como usted comentó, es uno de los más frecuentes y que afecta a nuestra población. Solamente para graficarlo, hay un dato de unas prestigiosas entidades acá en Chile que están sacando unos datos con respecto a cómo afectan los sueños en nuestra población y se ha visto que cerca de un 44% de los chilenos refiere tener un grado de trastorno del sueño y sobre todo insomnio, ¿cierto? Que es por lejos lo más frecuente. Y el insomnio se ve afectado por una serie de condiciones atmosféricas, de sonido, de luminosidad y dentro de ellas la temperatura es fundamental para tener un buen control del sueño. Me gustaría que partiéramos revisando una gráfica que preparamos con la definición de insomnio. Vamos a hablar probablemente de otros trastornos del sueño también, pero tal como lo comentaba usted, es uno de los más frecuentes y afecta a muchos adultos chilenos. Es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. O sea, no necesariamente que me cueste dormir, pero sí que despierte pronto, no pueda mantenerme durmiendo de una forma reparadora. Puede minar tu energía y estado de ánimo, y también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida. Dificultad para conciliar el sueño. Eso se da... ¿Cuándo podemos ya evaluar que estamos sufriendo de insomnio? ¿Que nos demoramos varias horas? ¿Que tratamos y no lo logramos? Sí, ¿cuándo se da eso de falta de conciliar el sueño? Sí, el insomnio en términos generales es justamente de dos tipos. Está el insomnio de conciliación, en donde la persona tiene dificultad para iniciar el sueño, y está el insomnio de mantención, en donde la persona se queda dormida, pero tiene muchos despertares precoces, y entre esos despertares a veces no logra volver a quedar dormida. Así es que la verdad es que sí, en términos generales, si la persona está más de 3 días a la semana sufriendo trastornos del sueño, y sobre todo por más de 3 meses seguidos, estamos hablando de un cuadro crónico que puede afectar su calidad de vida. El sueño, el dormir, a veces las personas lo toman como que es un defecto, como que se apaga el cerebro y se produce todo off, ¿cierto? Y dormimos. No es así. La neurobiología del sueño ya está mucho más avanzada, se sabe mucho de ella y es un fenómeno tremendamente activo y complejo en el cual interactúa una serie de mecanismos neuronales, de circuitos que se activan, así es que nosotros al sueño tenemos que ayudarlo. Pero si ya la persona lleva 1 o 2 horas sin poder conciliar el sueño, ya estamos en presencia de una persona que tiene dificultades y que puede estar enfrentando un insomnio. Y el otro parámetro muy relevante es su calidad de vida. Si el paciente despierta el otro día y no se siente con su sueño reparado o se siente muy cansado o malhumorado o hay una serie de otros síntomas que podemos conversar después del impacto en su salud, si ese paciente debiese requerir una ayuda. En el caso de las altas temperaturas, ¿en cuánto influyen y por qué? Sí, esa es una pregunta muy importante, sobre todo en esta época del año y cada vez estamos enfrentando más temperaturas. La temperatura, nosotros somos organismos endotérmicos, manejamos nuestra temperatura en forma autónoma, sin depender del medio externo, pero en el sueño pasa algo distinto. En el sueño, la primera etapa del sueño, el primer tercio, que es principalmente el sueño no REM, ahí ya comienza a bajar la temperatura de nuestro organismo. Y ya en las etapas profundas del sueño, sobre todo del sueño REM, ahí la temperatura deja de ser manejada por nuestro cerebro y depende de la temperatura ambiente. Así es que si la temperatura ambiente está muy elevada, nuestro organismo tiene que hacer un esfuerzo por mantener la temperatura adecuada y eso genera que tengamos un trastorno del sueño y altere nuestra calidad fundamentalmente del sueño. ¿Hay una temperatura ideal a mantener, por ejemplo, en la habitación en donde dormimos, donde descansamos, para que efectivamente podamos conciliar el sueño y mantenerlo? Sí, existen estudios bien interesantes que plantean de que en términos generales entre 19 y 22 grados como máximo, otros estudios plantean entre 15 grados y 19 grados, pero ese es más o menos el rango que nosotros deberíamos manejar
para tener un sueño adecuado con respecto a las temperaturas. Y tampoco es recomendable, por ejemplo, dormir completamente descubierto, o sea, sin algo que nos cobije, algo que tape ligeramente en esta época del verano. Sí, hay varios puntos que es muy interesante conversarlos porque, claro, las personas se desesperan de esto, ¿cierto? Y nos preguntan, por ejemplo, dicen, doctor, tomar una ducha fría, bien helada para acostarme antes de dormir. La verdad es que no, porque al ducharse con agua muy helada se activan mecanismos de adrenalina en nuestro organismo, aumenta la frecuencia cardíaca y eso hace que tengamos un peor dormir. Si se van a duchar, que se puede recomendar que sea con agua tibia, independiente que haga mucho calor, agua tibia, no agua muy fría, eso es un error. Con respecto a dormir sin ropa, ¿cierto?, desnudo, la verdad es que tampoco se recomienda eso, porque como yo les decía... Puede haber un temblor, eso... Y en las etapas profundas del sueño, como yo le comentaba, la temperatura del organismo se hace dependiente del medio externo, entonces tiene que tener una pequeña barrera. Un pijama liviano, de algodón fino, ¿cierto?, que permita la transpiración. O sea, hay recomendaciones de telas también, algodón, lino, que son más livianas y permitirían respirar más y a la vez mantener una temperatura apropiada. No necesariamente estar desnudo nos mantiene a buena temperatura. Exactamente. Y lo mismo, no destaparse completo. Hay personas que espontáneamente lo hacen, digamos, pero en lo posible, por lo menos, cubrirse con una sábana, ¿cierto?, no con la frazada, y que esta también sea de un material de un algodón bien liviano. Perfecto. Doctor, ¿le parece que revisemos los síntomas del insomnio? Y también antes de pasar a la gráfica, preguntarle si la actividad física previa al sueño puede influir tal como lo hace esta ducha de agua fría. ¿Puede? Exactamente, buena pregunta. Pero sí, efectivamente, las personas también dicen, doctor, prefiero estar muy cansado y acostarme y caer como tronco a la cama. Entonces hacen ejercicio y a veces ejercicio exigente y la verdad es que siempre el ejercicio es positivo. Se libera una serie de sustancias, entre ellos serotonina, que nos ayuda para dormir en las noches. Pero ahí la recomendación es que sea por lo menos 1 hora y media o 2 horas antes de ir a dormir. Porque si hacemos mucho ejercicio, se activa el sistema adrenérgico, se activa la frecuencia cardíaca y eso hace de que nos cueste más quedarnos dormidos. O sea, es recomendable, pero con 1 hora y media, 2 horas de antelación, llegar y no ducha fría, ducha con agua tibia. Eso. Para así poder conciliar mejor el sueño. Bueno, dentro de los síntomas, dificultad para conciliar el sueño, ya lo comentábamos, despertarse durante la noche, despertarse muy temprano, cansancio, somnolencia diurnos, irritabilidad, depresión o ansiedad, dificultad para prestar atención, aumento de los errores o accidentes, eso también nos pone más torpes, entre comillas, y preocupaciones constantes respecto del sueño. ¿Cómo estos síntomas se hacen patentes? Bueno, la verdad es que a veces las personas no identifican incluso por qué están tan irritables, por qué están tan olvidadizos. Después en la consulta uno preguntando saca el dato que están durmiendo 3 o 4 horas. A veces la persona insomne no es consciente incluso de lo poco que está durmiendo. Y por otro lado también el paciente insomne tiene como insatisfacción de su sueño. Pero que hay unos puntos muy relevantes que tenemos que ver. Se relaciona que los pacientes que tienen muchos trastornos del sueño pueden desarrollar cuadros psiquiátricos, trastornos ansiosos, cuadros depresivos y viceversa. Los cuadros ansiosos, el estrés sobre todo, puede inducir más trastornos del sueño. O sea, pueden ser causa o efecto en relación a los trastornos de salud mental que hoy en día, sobre todo después de la llegada del coronavirus, se han incrementado dentro de la población. Exactamente. ¿Y en cuánto influye, ya que tenemos esa fotografía ahí que es muy reveladora, el celular, que está iluminándose con la luz de la pantalla de un celular? Bueno, es un tema que nosotros ya lo hemos encontrado, es parte ya de nuestro manejo del día a día y tenemos que los pacientes están muy expuestos a las pantallas, incluso personas que quedan con juegos hasta 2, 3 de la mañana, altas horas de la noche. Bueno, todas las pantallas, televisor, PC, celular, digamos tablet, todas, emiten una luz que está en un rango de onda más o menos entre los 200 y 400 micrómetros. Esa luz, en ese rango de onda, el cerebro la interpreta como color azul. Entonces, interpreta que estamos de día, porque estamos mirando al cielo. Entonces, muy efectivo esa luz para cortar los procesos de inicio del sueño, sobre todo liberación de melatonina, esto está demostrado. Así es que si la persona está en contacto con la pantalla, la apaga y se acuesta, por lo menos 1 hora y media después de haberse quedado dormido, recién ahí el sueño empieza a ser efectivo. Así es que si ya duerme poco, hay que restarle 1 hora y media de sueño a los pacientes que están muy expuestos a pantalla un poco antes de acostarse.
O y ahí sea, más o menos... no es recomendable para nada tomar el celular antes o tratar de quedarse dormido viendo videos o incluso leer desde el celular. No, eso es peor. Eso, ahí le estamos enviando la información al cerebro que está de día. Es la información errada, digamos, que lo estamos confundiendo. O sea, si vamos a leer, lo ideal sería un libro y no alguna pantalla que emita esta luz. Sí, y de hecho incluso la recomendación es que el paciente se levante de la cama, vaya al living o al lugar donde lee el libro y lo lea. Y cuando tenga sueño, irse a la cama nuevamente. No quedarse leyendo incluso en la cama. ¿Y por qué? Pues justamente para que cuando el paciente tenga el sueño, ahí lo concilie. Pero si se pone a trabajar o a hacer algo en el mismo dormitorio, eso desfavorece que después el cerebro lo relacione con el momento del descanso. Tenemos una muy mala higiene del sueño los chilenos. ¿Por qué? Sí, la verdad es que, como yo le comentaba, no tenemos datos gruesos en la población, pero estos pequeños estudios que han salido demuestran que tenemos un alto porcentaje de la población chilena que está sufriendo de trastornos del sueño y el insomnio, por lejos, es el más frecuente. De todo el insomnio, que es casi el 44% de nuestra población en esta encuesta que yo le comentaba, menos del 15% son insomnios primarios, es decir, realmente el cerebro falla en iniciar el sueño. El gran porcentaje del insomnio que nosotros tenemos es insomnio por alteración volitiva, es decir, yo decido no dormir por compromisos sociales, por compromisos laborales o digamos por tema recreacional. Me acuesto tarde finalmente. O me quedo viendo algo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que el gran porcentaje del insomnio de nuestra población es volitivo, es decir, es voluntario, se podría evitar. Doctor, ¿y qué pasa con la melatonina? Que además es un medicamento natural, pero hay muchas personas que se lo autorrecetan o que empiezan a tomarlo. ¿Es inocuo para la población que lo ingiere? ¿Se recomienda que lo tomen con un trastorno del sueño o siempre hay que consultar con un especialista? Sí, la verdad es que la melatonina es un fármaco, que es una molécula que nosotros la producimos normalmente en nuestra glándula pineal. Es muy importante en el tema de la iniciación y mantención del sueño y también tiene que ver con fenómenos de reparación de nuestros tejidos y de nuestro propio cerebro. La verdad es que si se empieza la persona a automedicar, corre el riesgo que su organismo deje de producir melatonina interna. De manera natural, digamos. Porque está llegando esta externa, entonces después cuando la quiera dejar puede incluir algunos trastornos. Así es que la recomendación, aunque sea un medicamento entre comillas natural, es no automedicarse y ver cuál es la causa de lo que le está pasando al paciente. O sea, ese, digamos, es el riesgo asociado a la melatonina. Que si uno no sabe cuánto ingerir, podría después tener dificultades nuevamente en lo mismo que está atacando, digamos, ¿no? En el trastorno del sueño. Y además que hay otros trastornos del sueño que pueden explicar por qué el paciente no tiene un sueño reparador. Está el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es un tema grave, que hay que verlo. Entonces, a veces con la melatonina tapan un poco la causa real de su hipersomnia al día siguiente. Revisemos la gráfica siguiente, doctor, sobre las causas, algunas de las causas que se han descrito asociadas al insomnio. Estrés, viajes u horarios de trabajo, malos hábitos del sueño, que ya lo comentábamos, alimentación en exceso en la noche, que es un tema también, sobre todo durante esta época de fiestas y celebraciones, trastornos de salud mental, medicamentos, afecciones, como el dolor crónico, diabetes, entre varias otras, trastornos relacionados con el sueño, como la apnea, y la ingesta de cafeína, nicotina y alcohol. Sí, la verdad es que yo diría que esto engloba el gran porcentaje de por qué nuestros compatriotas no estamos durmiendo bien. Bueno, con respecto a los malos hábitos algo conversamos, los trastornos de salud mental también, y con respecto al consumo de la cafeína, se consume bastante cafeína. La percepción es que a veces los pacientes no tienen mucha conciencia de lo que se consume porque es café, más bebida cola, algunos bebidas energéticas. Entonces todo eso genera que no se pueda dormir más. Claro, entonces comen un trozo de carne en la noche, se toman el cafecito después, un trago y obviamente que eso les va a impedir dormir de manera normal, ¿no? La comida también, como usted lo comentaba, es muy importante. Las comidas, digamos, ojalá en las noches no será abundante, nunca, pero no será abundante y si lo son, por lo menos 2 horas antes de acostarse. Y después, porque hay algunos pacientes que después de 2 horas antes de acostarse les da un poco de hambre. Entonces ahí pueden tener un refrigerio con algo liviano, una fruta, yogur o quizá una barra de cereal. Algo liviano porque tampoco es bueno dormir con un poco de hambre, pero evitar las comidas pesadas en las noches y con mucho condimento y ojalá que sean 2 horas o 1 hora y media antes de acostarse.
O sea, no, ni menos comer acostado. Exactamente. Eso sí que no es recomendable, porque también parte de la mala higiene del sueño es eso, ¿no? Acostarse viendo tele, comiendo en la cama. Sí. Hay que hacer la diferencia entre Sí, esos hábitos. al cerebro tenemos que entregarle a nosotros la información de que la pieza es para dormir. Vimos mucho con el teletrabajo, que fue una medida compensatoria a todo lo que vivimos en nuestra contingencia. Vimos que muchas personas empezaron a perder los límites, entonces estaban hasta las 11 de la noche, 12 de la noche en la cama ahí, trabajando sentados frente al computador. La verdad es que no. Entiendo que a veces quizás los domicilios no tienen todo el espacio, pero tratar de dejar un espacio distinto para que la persona trabaje y sienta que ahí tiene que trabajar. Y que finalice el momento de trabajar para poder ir a... Y que si se levanta de ahí a tomar un break, que sea en un lugar donde no sea un lugar de espacio íntimo, sino que sea el lugar de trabajo ahí, ¿cierto? No mezclar las cosas. Y también detalles tan simples como, por ejemplo, en la mañana levantarse, ducharse y sacarse el pijama y ponerse ropa, a pesar de que tenga teletrabajo y no salga de la casa. Eso también son mensajes al cerebro de que empezó el día. Y no quedarse, digamos, con el pijama hasta horas de la mañana o de la tarde. Que eso fue una costumbre, igual que el buzo durante el teletrabajo. Doctor, y respecto a la televisión, usted mencionaba el tema de las pantallas, que por supuesto que la televisión también influye en eso por la luz que emite, pero hay cierta gente que le gusta ver la televisión en la noche, sobre todo si está viendo El Especialista a veces. ¿Pero qué se le recomienda? ¿De frentón apagar la televisión? O porque también mencionan que puede influir si es que están viendo una película de acción, que es diferente a ver a algo más plácido, algo más tranquilo. Sí, hay un porcentaje de pacientes pero eso es entre comillas, una maña adquirida, ¿no? Pero hay algunas personas que necesitan sentirse acompañados por sonido o por una luz tenue distante y así poderse quedar dormido. Como el ruido, el ruido le genera algo. Entonces, en esos casos, bueno, si así duerme usted, bueno, que sea, claro, con un sonido muy bajo, una película no estridente y ojalá que no le dé directamente en la cara, que esté un poco oblicuo o no directamente para la estimulación visual. Y siempre recordar poner el timer para que se apague la televisión y no quedarse en la noche con la televisión, porque eso puede generar también que estos despertares intermedios, ¿no? Y además que también sacar todos los relojes posibles cercanos cuando uno está durmiendo. Porque empieza esto, que se despierta 2 de la mañana, empieza a pensar, mañana tengo que hacer esto otro, voy a estar cansado. No, sacar el reloj porque es peor. Hace que el paciente entre en unos bucles de estrés que peor hace que pueda dormir. Perfecto. Doctor, vamos a seguir conversando de esto. Invitamos a la gente que participe en nuestro programa con el hashtag El Especialista Responde, pero antes vamos a ir a una breve pausa. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Bienvenidos nuevamente. Estamos junto al doctor Alex Espinosa, neurólogo del Centro de Cefalea de Red Salud, y quería preguntarle además en relación a eso, ¿en qué se vincula el insomnio con la cefalea? Bueno, la verdad es que existe una relación muy estrecha entre insomnio y cefalea. Dentro de ella, la cefalea más frecuente y la que más afecta a nuestra población es la migraña o jaqueca, que son sinónimos. Esto afecta alrededor de un 12% de la población general. Y el sufrir de trastornos del sueño empeora los dolores de cabeza, claramente. Y aquel paciente que sufre dolores de cabeza, como muchas de ellas se producen incluso en la noche, empeoran su calidad de sueño. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos hace unos años atrás y se vio que cerca del 50% de la frecuencia de las crisis de migraña ocurren entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana. Así que es una cefalea nocturna matinal. Y, doctor, ¿y cómo uno finalmente puede manejar el insomnio? Porque a veces uno se despierta o le cuesta mucho quedarse dormido y digamos, no quiere, de alguna manera quiere volver a dormir, pero no le es posible. ¿Cómo poder controlarlo o mejorar? No sé, apaga la televisión, apaga las luces, pero así todo es el pensamiento el que sigue andando en la cabeza y eso impide dormir. ¿Cómo podemos cambiar ese hábito? Bueno, uno de los datos más relevantes acá son las medidas de higiene del sueño. Las medidas de higiene del sueño, si se llevan a cabo, requieren un poco de esfuerzo, requieren un poco de tiempo, pero si se llevan a cabo,
yo creo que es más del 50 o 60% del éxito del tratamiento del insomnio sin incluso dar medicamentos. Así es que eso es muy relevante, las medidas de higiene del sueño, y son cosas bastante simples, pero que a veces requieren que incluso la casa, la familia, haga toda una reestructuración de sus rutinas. O sea, seguir esta rutina, como usted bien lo dice, ya tenga que ver con las pantallas, con la comida, con el ejercicio, etcétera, puede mejorar incluso en un 60% nuestra calidad del sueño. Pero tiene que ser digamos, un acomodo familiar, porque no sacamos nada con mandar al niño, ¿cierto?, a dormir a las 9 de la noche si la casa está prendida hasta las 1 o 2 de la mañana. El ruido, etcétera. Tiene que ser realmente algo consensuado entre todos para poder lograr un efecto. Y las medidas de higiene es lo más importante. Las siestas, esa es una pregunta bastante relevante. Las siestas pueden ser útiles, no es que no lo sean, pero bajo ciertas condiciones. La siesta es útil cuando es menos antes de las 3 de la tarde o máximo no más allá de las 5 de la tarde y ojalá no más de 30 a 40 minutos. Si no, ya después de eso les empezamos a robar sueño efectivo a la noche. O sea, esas siestas de 2 horas del fin de semana, no. No, exactamente. Doctor, revisemos una de las preguntas que nos han hecho llegar las personas, los telespectadores de El Especialista Responde. Mari nos pregunta a través de Instagram, ¿qué puedo hacer si no logro dormir en las noches y al día siguiente debo trabajar? O sea, ahí hay una preocupación además. Sí, no. Bueno, es un cuadro bastante complejo, nosotros lo vemos con mucha frecuencia, en donde las personas no logran dormir prácticamente nada o duermen muy poco y al otro día tienen que ir a trabajar. ¿Qué ocurre? El impacto de los trastornos del sueño es a todo nivel de nuestro organismo. Hay alteraciones cognitivas, ¿cierto?, mentales, con lo que conversamos, lentitud mental, falla en la atención y concentración, se olvidan las cosas, incluso empiezan errores gruesos. También tenemos alteraciones en la esfera psicológica, se altera el humor, hay mayor irritabilidad y hay mayor impulsividad. Así es que... Y errores en el trabajo probablemente. Errores en el trabajo, que a la persona se pone más nerviosa aún y se siente... También hay alteraciones gastrointestinales. Ojo que con alteraciones a largo plazo del sueño puede producirse o empeorar una hipertensión arterial. Hay datos muy relevantes que aumenta a 2.5 veces el riesgo de sufrir, por ejemplo, diabetes. Aumenta la obesidad. La persona que duerme poco aumenta de peso. Y la persona que también tiene sobrepeso duerme menos. O sea, la mejor dieta, ya que hacemos tantas dietas en el verano, es comer liviano para dormir bien. Exactamente. Mari, no conocemos sus rutinas, pero revisar sus rutinas sería una de las principales recomendaciones. Y si está repitiendo esto, repito, más de 3 noches a la semana, ya debe consultar a un especialista para ver qué es lo que está pasando. Perfecto. Veamos la siguiente pregunta, doctor, respecto a el insomnio. Carolinka nos pregunta, a pesar de estar con medicamentos, no logro conciliar el sueño. Tiendo a pensar que los medicamentos son para el sueño. En las noches, ¿qué puedo hacer? Sí, bueno, la verdad es que los medicamentos que existen para los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio, son de varias familias. Están las familias de las benzodiazepinas, están las familias de los hipnóticos, también hay fármacos incluso antialérgicos, hay fármacos antidepresivos, así es que, y neurolépticos, así es que la gama es bastante amplia. Si no le resultó con un fármaco en específico, no preocuparse, no angustiarse y saber de que en realidad existen varias alternativas más, incluso se pueden hacer quizás alguna suma de algunos fármacos para tratar de conseguir que pueda dormir. La fórmula adecuada, pero siempre consultando al especialista, porque hay muchos que se han acostumbrado también, ¿eso es verdad o es un mito? Que uno puede acostumbrarse a tomar una pastilla para dormir y luego nos resulte muy difícil dormir si es que no tomamos este medicamento. Sí, tiene que ser asesorado y guiado por justamente ese efecto. Es un efecto que incluso hasta puede ser una dependencia psicológica, en donde la persona, si no toma el fármaco, siente que no va a dormir nada, y si no lo tiene, tiene una aprensión tremenda. Entonces puede haber ahí, si es llevado por un equipo, ¿cierto?, de un especialista, es poco probable que pase eso porque en el minuto correcto se va retirando el fármaco de a poco, tampoco se puede hacer brusco. Y, doctor, ejercicios de respiración o incluso la meditación, ¿son efectivos para conciliar el sueño? Sí, la verdad es que hay una serie de medidas, de rutinas que se pueden implementar o ritos, por así decirlo. Una ducha tibia o agua tibia, colocar inciensos, por ejemplo, colocar música que sea apacible, hay de varios tipos que uno puede bajar. Incluso hay pacientes que le colocan de estas pantallas de color a la lámpara, entonces se ve una luminosidad distinta. Perfecto. Por ejemplo, color rojo o verde, que ayudan más a conciliar el sueño.
Entonces, todas son Esas pequeñas. como lamparitas de sal que hay de colores, ¿no? Exactamente. Uno tendería a pensar como las luces más colorinches, como se podría decir, tienden a despertar, ¿no es así entonces? Claro, hay ciertos colores que ayudan a dormir. El rojo y el verde. Sí. Entonces, todas esas cosas se pueden ir implementando y ayudan. Yo creo que ayudan, pero requiere constancia y dedicarle un poco de tiempo. Perfecto. Doctor, otra pregunta, veamos. Nilda Toro nos pregunta, ¿qué puedo hacer durante el insomnio? ¿Será aconsejable leer o hacer otra actividad? O sea, quizás quieren sacarles provecho ese tiempo que están despiertos y que ya se dan cuenta que va a ser difícil conciliar el sueño. Sí, la verdad es que se recomienda en lo posible no quedarse en la cama ni empezar a darse vueltas. Eso se recomienda que no, ni menos mirar la hora. Yo sé que esto quizás les puede sonar un poco, pero ¿cómo es posible? Contraintuitivo. No hacerlo porque es peor. Si nosotros empezamos a ver la hora, empezamos a preocupar, pucha, que tengo que hacer esto, ya es muy tarde, entonces no, evitar eso. Alejar los relojes. Sí, alejar los relojes y salir de la habitación, sentarse en el living y tomar un texto o escuchar un poco de música liviana. O sea, podría salir a hacer una actividad y cuando vuelva a tener sueño, volver a la cama. Exactamente. Perfecto. Bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, doctor, pero ya se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer por su disposición de venir al programa y ayudar a todos quienes padecen algún trastorno del sueño, específicamente el insomnio en esta época del año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz de compartir con todos ustedes. Y también los invitamos a seguir buscando más información sobre este tema y otros temas en 24horas.cl, ya que prepararon un especial con el tema de los trastornos del sueño y el insomnio durante el verano. Así que los invitamos a 24horas.cl. Por mi parte me despido y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de El Especialista Responde. El especialista responde.